Bueno, gloria a Dios. Bienvenido a Palabra y Profecía. La misericordia, la gracia, el amor, el perdón de Cristo toque su corazón y lo redarguya el Espíritu Santo de pecado para que usted pueda saber qué es el pecado delante de la presencia de Dios y ser redarguido para que pueda alcanzar misericordia y ser justificado por la gracia de Cristo y su sangre que limpia de todo pecado a todo aquel que viene a él con un corazón contrito y humillado. Hoy hablaremos sobre el quinto mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el quinto mandamiento de la ley de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Base bíblica, Éxodo capítulo 20, verso 12. Este es el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y aquí la palabra hebrea honra es kabbat. C-A-W-B-A-D. Kabbat. Significa hacer las cosas pesadas. El sinónimo en español es reverencia, venerar, dar respeto, dar honra, hacer la voluntad de, y todas esas palabras y frases describen las palabras del quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, permítame hacerle una pregunta a usted, unas cuantas preguntas. ¿Usted ha sido de pronto uno de esos jóvenes que ha sido criado en la iglesia? ¿Estás honrando a tu padre y a tu madre eh, quedándote en un estado inconverso? ¿Le das reverencia y veneras a tus padres? ¿Les das respeto quedándote sin ningún interés en la salvación de tu alma? ¿Hace usted su voluntad o la voluntad de tus padres y de tu madre? ¿Estás esforzándote para entrar por la puerta angosta, de acuerdo a Lucas 13:24? Esas son preguntas que usted debería contestarse a sí mismo. Le vuelvo a preguntar, ¿usted da reverencia, venera, respeta, honra a tu papá y a su mamá? ¿O se ha quedado con una actitud que no me interesa la salvación de mi alma? No, eso es problema mío. Yo veré si soy salvo, yo veré si voy a la iglesia, yo veré si... Sí, eso es entre Dios y yo. ¿Usted qué piensa que siente una madre cuando un hijo le dice las cosas a una hija? Entonces, como pastor, predicador que soy, voy a ser honesto con usted. No se puede pensar en la más grande vergüenza y en la más falta de honra para con un papá, para con una mamá, que usted se quede tal y como está y no le interesa entrar por la puerta angosta. No, o sea, a usted no le interesan las cosas de Dios. Usted está hasta aquí. Esa es la más grande deshonra para un papá y una mamá. Porque un papá y una mamá que tiene un hijo y lo llevan a la iglesia y lo levantan dentro del seno de la iglesia, ellos quieren que ese hijo sea pastor, que ese hijo sea predicador, que sea misionero, que sea un evangelista, sea un maestro de la palabra de Dios. Puede serlo. Esa es la ilusión de un padre que ama a Dios y que ve a los hijos como instrumentos en la mano de Dios para tanta gente que no tiene quien les hable el evangelio. Entonces, el papá y la mamá no están interesados en lo que piensa el mundo de ellos, ¿sí? Y tampoco les importa qué piensan los otros cristianos o los predicadores, pero ellos en lo más profundo de su corazón, ellos se sienten traicionados por aquellos hijos que los deshonran, que les dicen, papá, no me insista, no me molesta, quede claro que yo no quiero saber nada de Dios, no quiero volver a esa iglesia, no me interesa, ¿sí? Es una manada de hipócritas, como usted quiera decir. Entonces, ahí usted está deshonrando a su papá y a su mamá porque se ha endurecido y a usted no le interesa la salvación, amando más el mundo y los placeres del mundo. Mire lo que dice, por ejemplo, vamos a ir a Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 3. Juan 3 dice así, vea, déjenme buscarlo un momentico. Y dice así, vea. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Cristo Jesús, y los hombres, podemos decir aquí parafraseado, y los hijos
de padres cristianos, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo, aborrece la luz, no viene a Cristo para que sus obras no sean reprendidas. Entonces ahí vemos que no es cosa liviana delante de Dios estar usted ahí en una manera tremenda, tremenda. ¿Cómo es que usted va a deshonrar a sus padres y a su madre porque usted no quiere eh, buscar de Dios, que le gusta más cualquier cosa menos el evangelio? Qué tristeza para sus padres. Yo le digo por mi propia experiencia, ya por muchos años, cuando estaba de los 12, 13, 14 años, eh, yo pensaba que estaba justificado de no buscar de Dios, aborrecía a Dios, aborrecía todo lo que era cristiano por los malos testimonios que yo veía y por muchas cosas que me di cuenta que pasaban y dije, no, esta gente es más falsa que una moneda de cuero. Pero mi mamá fue una mujer tenaz de oración y de ayuno y ella me decía a veces llorando, yo no descansaré y yo sé que Dios no me va a dejar cerrar mis ojos sin verlo predicando el Evangelio, sin verlo que estaba pastoreando una iglesia. Y él decía, puede llorar. Yo le decía, sí, me burlaba, no la honraba, ¿sí? Y llevé del bulto y Dios tuvo que tratar duramente conmigo hasta derramar lágrimas de sangre. Pero esta mujer fue persistente, insistente, resistente, y ella ya murió, yo hace muchos años, pero cuando ella murió, yo ya era pastor y era predicador. Dios escuchó su clamor, pagó el precio. Si a usted no le molesta eso, imagínese cómo se sentiría la mamá de uno, cómo se siente su mamá. Entonces yo creo que usted debería avergonzarse. Yo creo que debería hacerlo. Yo, yo, yo creo que usted debería sentirse mal por deshonrar a su papá y a su mamá, que son cristianos, o que no sea ese el caso que los dos sean cristianos, sino que su mamá o su papá sea cristiano. Él quiere, sí, usted debe estudiar y hacerse profesional, sí tiene la manera de hacerlo, hágalo, pero también puede servirle a Dios. Entonces es un golpe cruel a los padres, que ven que pasan los años y el hijo crece y en lugar de buscar de Dios, se sale del camino angosto y se va por el camino ancho buscando la parranda, las mujeres, empieza a fumar, a tomar, ¿sí? Hay casos que no pasa eso, que el muchacho, llamémoslo, es una persona sana, muy dedicado a la casa, pero se vuelve incrédulo, no quiere saber nada de Dios, se dedica a su estudio, al deporte, pero de Dios no quiere saber nada. Igual de duele a la mamá y al papá porque sabe papá y mamá o el papá o su mamá sabe que si usted no busca de Dios irá al infierno. Quiere un papá, quiere una mamá que su hijo vaya al infierno. No es un golpe cruel. Entonces, ¿qué más grande deshonra podría usted echarse encima cuando rechaza la salvación? Porque el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cuántos muchachos están en la cárcel? ¿Cuántos entran a diario bajo la red de la justicia? ¿Cuántos mueren de forma violenta? Muchachos llenos de vida. ¿Cuántos están desaparecidos? Están en las calles, calle arriba, calle abajo, como judío errante, comiendo de la basura, durmiendo en el suelo, en lugares peligrosos. ¿Por qué? Porque ellos tomaron la decisión, no quiero saber nada de Dios, teniendo la oportunidad, conociendo el Evangelio, pero se autojustifican, no, porque son hipócritas por hacer esto, porque aquellos, puede que tenga razón, yo no digo que no, pero alguno de esos que le dieron mal testimonio a usted, no es que mi mamá predica pero no aplica, ella murió en la cruz del Calvario, sus hermanos, los hermanos de la iglesia o los pastores que usted tuvo, ellos tienen la culpa que usted odia a Dios. No, usted es así porque tiene un corazón endurecido, porque no quiere honrar a tu papá y a tu mamá o a solo tu mamá, solo tu papá, que es el único cristiano en la casa. Eso le duele al papá, eso le duele, porque yo también pasé esa experiencia cuando mis hijos quisieron amar el mundo y
Y entré en clamor profundo y en ayuno y vi la gloria de Dios. Pero es una traición para uno. Entonces, los papás no esperan ser deshonrados y traicionados por sus hijos. Por el mundo sí, o por cualquier persona, pero menos por los hijos. ¿Por qué? Porque ellos están aprendiendo lo que no tienen que aprender, están aprendiendo o tomaron los valores del mundo y desecharon los valores de Dios. Entonces eso los deshonran. Muchos hijos tienen un corazón como el de Caín. ¿Qué mamá se siente bien de saber que su hijo es delincuente? ¿Qué mamá se siente bien que su hijo es un borracho? ¿Qué mamá se siente bien cuando su hijo llega y le insulta, la maltrata y hasta le pega? Ya puede decirse entre comillas que es casi normal que un hijo mate a sus padres hoy. ¿Cuántos parricidios están sucediendo? ¿Ay? ¿Por qué? Porque se ha endurecido el corazón. O sea, lo que menos quiere un padre es que sus hijos sean violentos con ellos, les falten al respeto, los desobedezcan, los desafíen y todo. ¿Por qué? Por el corazón endurecido por el pecado. Y aunque conocen el evangelio, les sentó por aquí, les celó por aquí. Y entre más oiga palabra y la rechaza, más endurece su corazón. Por eso, ese es un golpe cruel. Por eso, mire lo que dice Mateo 10:37. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Los padres amamos a nuestros hijos, ¿sí? Los abuelos aman a sus nietos, pero no hay que amarlos más que a Dios. No hay que amar. Le doy un corto testimonio de mi vida personal. Mi mamá clamaba a Dios, llamaba a todas partes, hablaba con pastores, les daba mi nombre y les decía que oraran, ayunaba, vigilaba. Ya me tenía en boca de muchas personas, oremos por el hijo de la hermana María. Mi mamá se llamaba así, María, ya desapareció. Y, y pasaron años y nada, pero mi mamá nunca se rindió. Por eso la escritura dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Y ella se agarró de eso. El que a mí viene no lo he hecho fuera. Y una mujer persistente, insistente y resistente. Y ella cuando partió, yo ya era pastor y era predicador. Y moriré siendo pastor, moriré siendo predicador. Y sé y entiendo ya, le tuve que pedir perdón a mi mamá por todo lo que yo la hice sufrir, porque yo odiaba el evangelio, odiaba las cosas de Dios en gran manera. Y ella me amaba en gran manera hasta que un día Dios le dijo, tú me pides por tu hijo, que lloras, ayunas y me clamas día y noche por tu hijo, pero cuando yo voy a tratar con él y le toco un pelo, tú te lanzas sobre mí gimiendo y pidiendo misericordia. Tú lo que tienes es idolatría. Y el Señor le dijo esto, que a ella le dolió muchísimo. Le dijo, voy a quitar tu hijo de tu presencia. Ella pensó que Dios me iba a matar. No, simplemente me arrancó de la ciudad donde vivíamos juntos y me llevó a otra parte del país. Y mi mamá sufrió, lloró y viajaba hasta que se enfermó del corazón y los médicos le dijeron, señora María, no puede seguir viajando porque esos cambios de altura y de presión la van a matar. Y así a veces se volaba. La idolatría le costó mucho soltar su hijo y dejar que Dios tratara con él. Jesucristo es el alfarero. Entonces, ella me amó a mí más que a Cristo hasta que el Señor le puso el dedo en la llaga. Ella entendió con dificultad, pero con el paso del tiempo, ella se dio y se rindió y dijo, Señor, es tuyo mi hijo. Y cuando uno entrega a sus hijos en las manos de Dios, Él es el alfarero. Él empezó a tratar conmigo y Cristo nunca falla, porque quiero que sepa algo, muchacho, querida hermana o padre cristiano que tiene hijos inconversos. Las lágrimas de un padre, las lágrimas de una madre pesan mucho en la presencia de Dios, porque Dios ama mucho a la madre, porque Cristo tuvo madre y la amó y hasta aún en la cruz se preocupó por el bienestar de su mamá. ¿Eh? Entonces, cuando un hijo no está de acuerdo con la mamá en las cosas de Dios, cuando un hijo no está de acuerdo en buscar de Dios, pues le causa mucho dolor.
La mamá mira a sus hijos, Señor, tócalo, Padre, mira, ya está, mire cómo llegó a la casa, mire cómo huele a trago, mire cómo está lleno de cigarrillo, mire ese vocabulario que usa, Señor, ahora está consumiendo droga, eso lo mata a uno en vida. Y ellas preguntan, Señor, ¿hay esperanza para mi hijo? Él responde, aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo que sea difícil para mí. Así que querida madre que tiene sus hijos que ya están de pronto hasta casados, rebeldes, no quieren saber de Dios, no pierda la confianza en Dios, siga clamando, gimiendo, porque Dios va a responder su oración y Dios va a tratar con su hijo. Pero cuando Dios trate con su hijo, no cometa el error que cometía mi mamá, que era tirarse encima de Dios. No, Señor, ten misericordia, no lo vayas a lastimar, no, no lo vayas a azotar, Señor, es mi hijo. Le dijo, o es tu hijo o es mi hijo. ¿Quieres que obre? Déjame que yo. Le costó desprenderse de mí en su corazón, porque tenía idolatría. ¿Cuántas veces los hijos que conocen ya de Dios, pero que se apartaron por A o por B, justificados por sus razonamientos, pero delante de Dios no, eso es rebeldía? Han roto repetidamente el quinto mandamiento de honrar a papá y a mamá. Y han roto el corazón del papá o de la mamá. Y han avergonzado a toda la familia. ¿Por qué? Porque ellos no tienen interés en Cristo. Andan en rumbas, en discotecas con mujeres o con hombres para aquí y para allá, fuman, gritan, se visten de una manera vergonzosa. Me han dicho eso, llevan una vida tirada al tres. Y le dicen, déjeme, yo veré qué hago. Y si voy al infierno, pues de malas, pues me voy al infierno. Eso le duele a uno en el alma que un hijo le diga a uno, no, yo no necesito ayuda, déjeme, preocúpese porque usted busque a Dios, usted a mí déjeme en paz. No es una manera tonta, ¿sí? Estúpida pensar eso, ¿no? Cuando usted nació y su papá y su mamá lo recibieron, ellos sintieron fue alegría, felicidad de tener su bebé en sus manos y pensaron y soñaron, uy, mi hijo va a llegar a ser un gran hombre, un hombre profesional, un gran hombre de Dios, un hombre poderoso, ¿eh? Los padres oran y tienen sueños con sus hijos al respecto. Aunque no sean cristianos, uno quiere que sus hijos salgan adelante, no que no ven los esclavos de la botella, de la droga, del sexo, de la pornografía, hediondos a marihuana, borrachos, vistiendo de una manera que parecen mendigos, tatuándose y destruyendo su juventud. ¿Eh? Porque uno en el fondo como papá, no, mi hijo puede llegar a ser alguien muy especial e importante. ¿Eh? Qué honra para un papá tener un hijo predicador, un hijo pastor, o ser un misionero, un gran maestro, un teólogo de la palabra, ¿eh? Pero qué vergüenza, qué dolor, qué traición para un padre que los hijos amen más el mundo que a Dios y deshonren a su papá y a su mamá. Cuando el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Imagínese el caso de Eva, cuando vio que su hijo Caín se convirtió en un criminal. Ya había tenido el dolor y la vergüenza terrible de perder la vida eterna y conoció el pecado y todo. Tiene sus hijos y todo. Y le sale este señor Caín con eso, que mató a su propio hermano. Imagínense el dolor, ¿sí? La angustia, la tragedia de esta madre al ver que su hijo Caín le salió así. Y que nunca quiso arrepentirse. ¿Eh? Eso es una deshonra para el papá y para la mamá. ¿Usted cree que una mamá que le toque ir a los fines de semana, los sábados, los domingos, cuando tengan visita a los presos en los centros penitenciales, a una mamá va con orgullo a hacer cola allá, que la vean allá? ¿Se cree que una mamá se siente honrada de tener que hacer cola y soportar humillaciones, que las culquen y revisen todo para llevarle algo a su hijo y éste la reciba de mala gana? ¿Y por qué no me trajo plata? ¿Y por qué esto? ¿Qué pasa así? O simplemente no le dé la gana de recibir. La viejita se tiró 3 y 4 horas de pie y pasó malos momentos y para que usted vaya y la regañe y la insulte y la amenace,
Eso no se hace. Eso trae juicio, trae maldición de Dios porque usted está quebrantando el quinto mandamiento que dice clarito, honra a tu padre y a tu madre. No, que es que mi mamá, es que mi papá, esas son una boleta, son una porquería, son esto o aquello. Usted debe honrarlos, respetarlos, hablarles con respeto, ¿sí? Honrarlos, porque ellos no te dejaron morir. Esa mamá ignorante, como usted quiera, esa mamá fea, arrugada, la juventud, son las canas y las arrugas de ellas son la lozanía de su juventud, muchacho o muchacha. Por eso debes honrar a tu papá y a tu mamá que te crió, que te dio seno, te dio de mamar de sus pechos, ¿eh? Te limpió, te cuidó. Cuando estabas enfermo, te llevó a la escuela, te tomó de la mano, secó tus lágrimas, te abrazó, te dijo que te amaba, y usted ahora viene a levantarse como un enemigo contra ella y dice que cree en Dios a su manera. No, como dijo Eva, por voluntad de Jehová ha adquirido varón, ¿eh? Pero ella arrulló a sus hijos y pensó, como cualquier madre, mi hijo va a ser un siervo de Dios, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Las mujeres sueñan, las mamás sueñan, uno de padres sueña que su hijo va a ser un ingeniero. Uno lo que quiere es que sus hijos sean mejores y tengan más éxito que uno. Pero lo que más quiere uno como papá cristiano, como una mamá cristiana, es que los hijos busquen de Dios. Entonces, que se casen con una mujer de Dios, ¿eh? Que le sirvan a Dios y que sean hombres de Dios. Entonces, ¿cuántas veces una mamá o un papá oran de noche cuando estaba usted en los brazos, en la cuna, de niño, de joven, todavía viviendo en la casa, entraban al cuarto y de rodillas se ponían ahí a los pies de su cama y le tocaban suavemente, Señor, aquí está mi hijo, Señor, tócalo, Señor, aquí está mi hijo, Señor, ten misericordia. Y el hijo se da cuenta, ay mamá, ¿qué hace aquí? Y recibe reproches, insultos, ¿sí? Desplantes, ¿eh? ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir? Y no, mi amigo. Por eso dice Génesis 4, 5, 12, que cuando se presentó el momento de presentar la ofrenda de Caín y Abel, el uno presentó una ofrenda como Dios le había enseñado, pero Caín no. Y como Caín vio que la ofrenda de Abel era aceptable a Dios, se llenó de rabia, se llenó de odio y cayó su semblante y mató a su hijo. Y llegó a ser errante y extranjero será en la tierra, ese es el juicio de Dios. Y el Señor le puso una marca, pero Caín nunca se arrepintió. Yo creo que el dolor de Eva fue terrible, no sé cuántos años o quizás lloró hasta el fin de sus días, de ver y saber que su hijo Caín, su hijo de sus entrañas, su bebé amado se había convertido en un rebelde contra Dios y había matado a su propio hermano. ¿Eh? Terrible, una cosa terrible. ¿Cuántas madres no pasan por esas tragedias? O que le pegan a sus hermanos, las puñalean o agreden fuertemente al papá o a la mamá. ¿Eh? Entonces, un hijo para una mamá es una bendición. Entonces, usted es culpable de romper ese mandamiento de honrar a tu papá y a tu mamá. Usted es culpable. ¿Por qué? Porque usted está rompiendo la ley de Dios. Y usted dice, no, mamá, lo siento, yo no sé qué me pasa, no, con excusas tontas no va a solucionar el problema. El problema se soluciona cuando usted le pide a Dios que lo redarguya de pecado y usted se arrepiente de corazón y recibe a Cristo y lo primero que hace es pedirle perdón a su papá y a su mamá por todo el dolor que le ha causado. Me tocó hacer eso y mi vida cambió. ¿Eh? Qué tragedia, qué dolor, qué angustia. Entonces, ¿cómo puede esas palabras? No, lo siento. Yo no quise ser así, mamá, no sé qué me pasaba. ¿Usted cree que esas palabras van a borrar el hecho de que usted no es cristiano? No, ser cristiano no es decir lo siento, no lo quería hacer, no, no es como usted pensaba, no. Eso ya es, ¿sí? Matan con cuchillo de palo a la mamá y al papá lentamente. Lo siento, yo soy así. ¿Y qué va a hacer mamá? ¿Sí? Yo no quiero cambiar, ¿sí? Y que Dios haga lo que quiera conmigo, hasta lo desafía. Entonces, en cierta ocasión estuve al lado de una
hermana que se estaba muriendo, ya tenía un hijo ya adulto, y ella escribió una carta ya al director de la cárcel y le rogó y oró y le pidió a Dios que le consideran, que le dejaran ver a su hijo por última vez, porque ella ya estaba en estado terminal, al borde de la muerte, de un cáncer terrible que la tomó. Y el líder de la prisión, que guarda ya el superintendente de la prisión, sí, le mandó con 3 guardias amarrado de pies y manos con cadenas, y allá lo llevaron al hospital. Este hombre vio a su mamá ya cadavérica, ya con soporte de vida artificial, con máscaras, con cuerdas, con suero, con detectores, con todo, la tecnología de ese entonces. Lloró, sí, lloró, le dijo, mamá, lo siento, yo no quise hacer esto. Yo creo que ni la mamá lo escuchó porque ella ya estaba ya en estado terminal. Él lloró, pero no cambió, volvió a la cárcel y siguió siendo el mismo delincuente y hasta el día de hoy ya ni se sabe si está vivo o está muerto. ¿eh? Entró criminal, lloró, pero un llanto de emociones, pero no de corazón. Y le dijo a la mamá que lo sentía, que le pedía perdón. Pero él siguió siendo criminal, nunca buscó de Dios, nunca que yo sepa. Se descarrió en las drogas, en la delincuencia, y allá, sabrá Dios si ya saldría. Entonces, aunque vio a la mamá por última vez, pero la acarició, puso su cara al pie de ella, le dio besitos. Dijo, mamá, lo siento, lo siento, lo siento, pero ¿qué? ¿Pero qué? No cambió. Qué tristeza para uno de padre tener un hijo en la prisión, esclavo de la droga. Eso es muy triste, es muy doloroso. Eso es como tener un puñal aquí en el alma. ¿Ve? Entonces, eso no le hizo ningún bien a ella. Lo que le hubiera hecho bien a ella es decirle, mamá, oye, clamarle a Dios que cambie mi vida y me dé un corazón que yo pueda amarte y pedirte perdón, Señor. Nunca lo hizo. Y se fue. La viejita se fue con el Señor. Entonces, no piense usted que con pedir perdón, lo siento, no creí que eso fuera así, las cosas se salieron de control, ¿sí? No, usted es malo por el pecado, usted está bajo la ira de Dios, usted está deshonrando, la ira de Dios está bajo usted, sobre usted. Entonces, lo único que va a evitar que usted vaya al infierno y al juicio de Dios caiga estando aquí y al otro lado de la frontera de la vida, es que usted se arrepienta de corazón. Le pide al Señor que arranque ese poder del pecado cuando hay un verdadero arrepentimiento. No diciendo lo siento, no, no, ya dejé de fumar, ya dejé de tomar, ya dejé de decir malas palabras. Ahí voy. No, eso no quita el pecado. ¿Ve? Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Así que vale más que usted honre a su papá y a su mamá. Y que por la tristeza y la herida que usted le ha causado a sus padres o al papá o a la mamá cristiana, porque el otro no es cristiano, hogar es mixto, vale más que usted se arrepienta y verá que cómo se ilumina el rostro de su padre o de su madre, porque ella lo que más quiere es que usted siga a Cristo. Él no le está diciendo que siga una religión, sino que siga a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pero sin arrepentimiento verdadero no hay perdón de pecados. Por eso usted necesita entender que Jesucristo es la respuesta. Solo Cristo. Dice Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo le dice a usted, pecador, culpable, hijo rebelde, desobediente, grosero, altivo o incrédulo, muy decente y todo, pero no quiere saber nada de Dios. Y a pesar de que su mamá aparenta estar contenta porque usted es un profesional, un negociante y le da cositas, su mamá está con dolor en el alma porque usted no ama al Cristo de la gloria y prefiere el mundo y su vanidad. Isaías 55:3 le dice, inclinad vuestro oído y venid a mí y vivirá vuestra alma. Isaías 55:3.
Ya queda a discreción suya que clame porque Dios lo perdone y lo redarguya de justicia, de juicio, de pecado. Si no pasa eso y usted no sabe la gravedad del pecado, no siente el peso del pecado en su vida, usted irá al infierno. Así vaya a una iglesia, así tenga una religión. Que Dios le bendiga y lo ayude. Le habló el pastor Edgardo Hernández. Hasta una próxima ocasión.